Seré honesto, creo que ya existen multitudes de videos como este, pero de todos modos lo voy a hacer. Verás, es muy difícil, entre comillas, que la gente tenga acceso a los juegos que construyeron el camino a Metroid Prime 4, especialmente porque a la gran N no le ha dado por relanzarlos mediante su servicio en línea. Hablo por supuesto de Metroid Prime Hunters y Metroid Prime Federation Force, aunque siendo sincero es más fácil hacerse con una copia de Federation Force que con una de Hunters, pero eso no importa. Lo que importa es que quiero que sepas de una serie de generalidades que te servirán para entender el contexto detrás de Metroid Prime 4, en caso de que nunca hayas jugado alguno de esos juegos. Te diría que vieras mis videos de la cronología, pero son tan extensos y no quiero agobiarte de manera involuntaria, así que por eso hago este video. Como siempre te digo, tu mejor apoyo es tu pulgar arriba y tu suscripción, si es que no te has suscrito. Otras formas de apoyar las encuentras en la caja de descripción de este video, sea mediante una donación o una membresía a este canal, pero es algo completamente opcional y no tienes por qué hacerlo si no quieres. Ahora sí, hablemos sobre estas 7 consideraciones importantes antes de jugar Metroid Prime 4. 1. ¿Cuáles juegos son más relevantes para entender Metroid Prime 4? Metroid Prime 4 Beyond parte de los juegos que ya mencioné anteriormente, Metroid Prime Hunters y Metroid Prime Federation Force. Ambos te los resumiré lo más que pueda y de una manera que haga sentido. Metroid Prime Hunters trató de un mensaje telepático proveniente del sector alímbico, en la galaxia Tetra, en donde se hacía la promesa de la existencia de un gran poder que atrajo a numerosos cazarrecompensas del cosmos, cada quien con sus propios objetivos. La Federación también interceptó el mensaje, y le encargó a Samus Aran el aseguramiento de aquel poder, o su destrucción si acaso no podía ser puesto bajo control. Así, Samus y otros 6 cazarrecompensas se dirigieron al sector alímbico para luchar a muerte entre sí por el dominio de aquel poder, pero fue nuestra Samus quien resolvió el misterio acerca de aquella promesa tras estudiar las ruinas y registros de los ya extintos alímbicos, y descubrió que el mensaje era una trampa orquestada por un antiguo ser cósmico que fue sellado hace muchos milenios por parte de la civilización de los alímbicos, lo que al mismo tiempo trajo su extinción. No obstante, los otros 6 cazarrecompensas, cegados aún por aquella falsa promesa, se adentraron a la prisión de la criatura, llamada Gorea, y lo liberaron al romper el sello que lo contenía. Cuando se dieron cuenta de su error, fue demasiado tarde, pues Gorea los derrotó en un instante y replicó sus armas, pero aún tenía que hacerle frente a Samus. Lógicamente, fue nuestra cazarrecompensas favorita quien triunfó sobre este antiguo mal, destruyéndolo para siempre, mientras que los otros cazarrecompensas huyeron hacia un destino desconocido. El segundo juego que compone esta segunda trilogía es Metroid Prime Federation Force, ocurriendo en el año 20X6. Tras la batalla final de Samus y la Federación contra Samus Oscura, la Federación Galáctica puso en marcha un programa para la elaboración de nuevos exotrajes basados en la armadura de Samus Aran, con el fin de obtener la superioridad sobre sus acérrimos enemigos, es decir, los piratas espaciales. Así se formó la Federation Force, una unidad especial del ejército compuesta de numerosos escuadrones, que pasaron por un duro entrenamiento para convertirse en pilotos de estas moles de más de 4 metros de altura. Al mando de Alex Miles, un general del ejército, la Federation Force luchó contra los piratas espaciales en el sistema Bermuda, y eventualmente obtuvieron el triunfo tras intensas y complicadas batallas en los 3 planetas del sistema. Metroid Prime 4 es un juego que continúa las bases que dejó Federation Force, y eso ya lo hemos notado en todos los materiales que ha sacado Nintendo. En el prólogo, vemos a los exotrajes de la Federación en plena acción. Samus va a usar algunas de las armas de estos exotrajes, y el villano Silux tiene en su poder a los Metroides, los cuales obtuvo de la Federación Galáctica, y de eso, a propósito, hablaré a continuación. 2. ¿Silux es un villano nuevo? Dado que Metroid Prime Hunters es un juego con casi 2 décadas sobre su espalda, y Federation Force pasó con más pena que gloria, mucha gente tiene la idea errónea de que Silux es un personaje nuevo que debutará en Metroid Prime 4. Pues pasa que no es así, y es justo por eso que los juegos Hunters, Federation Force y Beyond componen una segunda trilogía de la serie Metroid Prime, la cual estuvo alejada de la trama del Phazon desde un comienzo. Silux debutó en Prime Hunters, siendo uno de los 6 cazarrecompensas que Samus confronta en su travesía,
y también es uno de los personajes que pueden ser controlados en el modo multijugador, siendo su arma afín el Neutrinarm. Metroid Prime 2 y Metroid Prime 3 son juegos que se ubican después de los sucesos de Metroid Prime Hunters, en los cuales Samus hizo lo suyo al combatir la amenaza del Phazon y de Samus Oscura, y Silux no tuvo participación alguna, al menos no durante el 99.9% de estos sucesos, pues en el final secreto de Metroid Prime 3 podemos atestiguar que una misteriosa nave persigue a Samus cuando ella abandona Elysia. Por mucho tiempo hubo especulaciones y dudas al respecto, pero en el año 2015 la verdad quedó revelada por parte de Kensuke Tanabe. El piloto de esa nave no era otro que Silux, y fue la primera señal de que algo más grande estaba por venir. Pasando al año 2016, Federation Force se lanzó al mercado. Un año antes, sin embargo, Kensuke Tanabe había advertido que este juego era la antesala a un evento futuro que iba a ser Metroid Prime 4, y el juego Federation Force lo demostró con su final secreto. Para vislumbrar este final, tienes que recolectar al menos un huevo Metroide de unos laboratorios enemigos y asegurarlo en el transporte aéreo. Al hacer esto, y después de los créditos finales, veremos una cinemática en donde el cazarrecompensa Silux se infiltra en unas instalaciones de la EFG, en donde el huevo fue almacenado, y una vez allí, fuerza la eclosión del huevo usando un extraño dispositivo en su muñeca, dando nacimiento a un Metroide que, a todas luces, termina extrayendo. Es por este motivo que lo vemos a él en Metroid Prime 4 con Metroides bajo su control, los cuales emplea para también tener el control de los piratas espaciales. Con todo este poder, Silux ha comenzado a ejecutar su ansiada venganza contra la Federación Galáctica, atacando multitud de bases como la base Tau de Tanamar. Porque sí, recordemos que Silux odia a la Federación Galáctica por motivos que aún se desconocen, y también odia a Samus por cooperar constantemente con ellos. 3. ¿Debes jugar la trilogía original de forma obligatoria? La respuesta es no, para nada. La trilogía original, compuesta por Metroid Prime 2 y Metroid Prime 3, tienen como elemento central el Phazon, un mutágeno cósmico que causó toda clase de calamidades que fueron resolviéndose en cada entrega, culminando con la total destrucción del mutágeno y su lugar de origen, el planeta Phase, en el último juego de esa trilogía. Silux no tuvo participación alguna en estos eventos, y el Phazon ya no es relevante de ninguna manera en los juegos de la segunda trilogía. De hecho, siendo honesto, hasta puedo decir que Metroid Prime Hunters tampoco es relevante, salvo por el hecho de que es el juego que presenta por primera vez a Silux, pero de ahí en más, bueno, no espero que todo el rollo relacionado con los Alímbicos o Gorea sean importantes en Metroid Prime 4, o si tan siquiera habrá referencias a Prime Hunters más allá del cazarrecompensas misterioso. 4. ¿Los amiibos bloquean contenido? De acuerdo con lo visto en el último tráiler, pues la respuesta es no. Los amiibos nuevos, es decir, el de Samus Psíquica, el de la moto Viola y el de Silux, solo otorgan beneficios completamente opcionales. El de Samus Psíquica te dará un escudo de energía que, a todas luces, solamente facilitará el juego por si llega a ser muy complicado para el jugador. El de la moto permite desbloquear nuevos aspectos para la moto, o sea, skins. Y el de Silux es el que más intriga levantó, pues dice que permite desbloquear una cinemática del juego. Pero ojo aquí, el tráiler en español dice que lo desbloquea de antemano. Ojo con esa palabra, porque es una señal de que tal cinemática aún podemos verla sin tener el amiibo y que se desbloquea de alguna manera más convencional. Solo que con el amiibo podremos ver esta cinemática de forma prácticamente instantánea, lo que viene bien para la gente que se ha vuelto impaciente por culpa del TikTok. Así que puedes estar tranquilo o tranquila, pues Nintendo aprendió la lección y ya no repetirá la misma guarrada que hizo con Metroid Samus Returns al bloquear contenido. 5. ¿Metroid Prime 4 es un juego de mundo abierto? No, no va a ser mundo abierto. Esta duda ha estado presente desde que se mostró la moto y el desierto, pero el tráiler general aclaró que el desierto es una zona central de Vyuros que sirve como punto de conexión hacia las demás regiones del juego. Además, en este desierto hay criaturas, lugares de interés, elementos escaneables, cristales de energía verde que podremos lootear y utilizar para un propósito desconocido. Y seguramente nos sorprenderá con más cosas de las que aún no se sabe nada. Eso sí, a pesar de no ser un juego de mundo abierto,
Se nota que tanto el desierto como las demás regiones dan forma a un mundo inmenso, tal vez siendo el mundo más grande jamás visto en un juego de Metroid. 6. ¿Funciona el cartucho de Nintendo Switch 2 en Nintendo Switch 1? La respuesta es un rotundo sí. Nintendo lo ha dejado muy en claro en el tráiler general. Puedes comprar el cartucho de Nintendo Switch 2, insertarlo en tu consola Nintendo Switch 1 y jugar el juego sin ninguna clase de problema. Tan solo ten en cuenta que no tendrás acceso a la calidad gráfica mejorada, ni a los controles por ratón que ofrece el Joy-Con 2. Fuera de estos inconvenientes, el cartucho de Nintendo Switch 2 es totalmente compatible con Nintendo Switch 1. 7. No te dejes influenciar por el amarillismo. Hay dos cosas que me molestan en esta vida. Una es el amarillismo de la prensa de ciertos influencers y youtubers con respecto a cualquier tema o noticia, al grado de resaltar solamente las cosas negativas por sobre todo lo demás. Y lo segundo son esas personas que se hacen llamar fans de una franquicia tan maravillosa como Metroid, pero que demuestran un odio tan irracional y digno de un niño malcriado cuando la franquicia intenta traer ideas frescas o cuando quiere explorar nuevos horizontes. En estos últimos días, seguramente habrás visto el revuelo que ha causado uno de los nuevos personajes del juego. Hablo de este de aquí, Miles McKenzie, un mecánico al servicio del ejército de la Federación Galáctica, quien será clave en esta aventura, al igual que otros 3 soldados a los que también vimos en el tráiler. Si de casualidad has visto los videos donde Mackenzie aparece por primera vez, notarás que es un personaje parlanchín y, hasta cierto punto, un alivio cómico que puede resultar molesto en un principio por lo mucho que habla. Esto va acorde a su escritura, ya que al escanearlo se revela que es un hombre que habla constantemente, incluso estando solo. Y créeme, puedo entender que su parloteo puede llegar a cansar. En serio, también puedo entender que haya gente que no le guste recibir indicios por parte de este o cualquier personaje, pues más de un jugador ha llegado a desactivar el sistema de indicios que todos los juegos principales de la serie Metroid Prime han ofrecido. El problema es que esta prensa hedionda y los pseudofans han hecho un revuelo de odio irracional e injustificado no solo contra el personaje, sino contra el juego en sí, al punto de renegar de él o de desear que sea un absoluto fracaso. Y es aquí cuando les pregunto, ¿qué diablos les pasa? Por el amor de Dios, es solo un personaje de varios que hay. No hay una regla escrita que establezca que todo personaje ficticio debe agradar al público. Y aún así, ni siquiera hemos visto cómo va a evolucionar Mackenzie. ¿Es molesto? Sí, tal vez. Hasta la misma Samus lo sabe, cosa que se demuestra en una escena donde Mackenzie decide cerrar la boca cuando nota que la cazarrecompensas ya se cansó de él. All right, look at that! We got power! Well, one door is still locked, the other one is malfunctioning. Hey, but it's progress! Okay, all this is gonna take a while to figure out, so I'm gonna stay here if you wanna scout ahead. It's about to get real nerdy in here. ¿Te lleva de la manita dándote consejos e indicios? Para un veterano puede ser molesto, sin duda, pero recuerden, no toda la gente que jugará este juego es veterana. Para algunos, este va a ser su primer Metroid. Y tengo que recordarles que Nintendo, en estos últimos años, ha hecho sus juegos de tal manera que los jugadores puedan entenderlos lo mejor posible, tal como ocurre en Breath of the Wild, por ejemplo, cuando te encierran en un segmento obligatorio antes de obtener la parabela que te permite explorar el resto de Hyrule. ¿Mackenzie va a estar pegado a nosotros todo el tiempo? No, y lo peor es que hay gente que cree que sí, aun cuando nos han enseñado decenas de metrajes donde Samus está sola, salvo en casos puntuales, como ha ocurrido con cualquier otro juego donde existen más personajes además de Samus. Pero Aurora, su presencia y la presencia de los demás conscriptos rompe el aislamiento de Metroid. Perdón que sea yo el que te lo diga, pero ese aislamiento de Samus contra el universo, visto en Nestroid, Super Metroid y Metroid 2, terminó desde hace mucho tiempo. Metroid Fusion introdujo a Adam como personaje que habla con Samus a menudo. Luego Metroid Prime 2 introdujo al luminario Humos y a otros luminarios en forma de hologramas. Samus interactúa con varios militares en Metroid Prime 3 y Metroid Other M, y en Metroid Dread existen los personajes Manto Silente y Pico de Cuervo. Es más, para aquellos que aún no lo saben,
Super Metroid ya ni siquiera representa la base de ningún juego de Metroid, sino que ese papel le corresponde a Metroid Fusion, y eso es algo que se puede demostrar fácilmente si me diera el tiempo en este video, así que tal vez haga otro video al respecto en un futuro. Aurora, que esto parece Metroid Other M de nuevo. Mira, si Other M no te gustó, es algo completamente válido, así como hay gente que no le gusta Metroid Dread o Zero Mission, o incluso Super Metroid o Metroid Prime, y eso está bien, nadie debe ser crucificado por ello. Pero aquí dos apuntes. 1. Metroid Prime 4 no es, ni de cerca, una copia, secuela o reintento de Metroid Other M. Este juego corre a cargo de Kensuke Tanabe, con guionistas y escritores completamente diferentes. Y 2. Una cosa es que Other M no te guste, y otra cosa distinta es odiarlo y encima desearle la muerte a Sakamoto, como los pseudofans lo hicieron en su momento. Y eso lo sé porque yo lo vi. Concluiré enviando un mensaje a esos medios y personas alarmistas. Metroid Prime 4 va a ser mucho, mucho más que un personaje repelente, y aún así no es ningún fallo ni va a arruinar la aventura. Así que los invito a comportarse como los medios profesionales e imparciales que deberían ser. Y para los pseudofans de la franquicia que no saben hacer otra cosa que derramar mierda y veneno de sus bocas, ¡maduren, carajo! Primero querían enterrar a Metroid Prime por convertirse en un juego en primera persona, pero cuando Retro Studios cayó sus bocas, decidieron trasladar sus frustraciones contra Metroid Fusion. Y miren ahora, a Metroid Fusion el tiempo le hizo justicia, y ahora es considerado como uno de los mejores juegos de Metroid que existen. Estuve ahí cuando le desearon de lo peor al señor Sakamoto, solamente porque no les pareció la visión que él tuvo al hacer Other M, e hicieron lo mismo con el señor Tanabe cuando se lanzó Federation Force, aun cuando él de antemano ya había dado señales claras de que pretendía desarrollar una cuarta entrega principal de Metroid Prime, dando a entender que Federation Force era la antesala a un evento mayúsculo. Y hoy en día tampoco me han impresionado con todos esos lloros que llevan haciendo desde hace un par de meses, cuando se mostró la viola. Y ahora el asunto de la moto ya pasó de moda porque encontraron a alguien más con quien desquitar su rabieta, con un personaje cuyo desarrollo todavía ni se conoce, pero como les cayó mal, ahora desean que el juego se estampe contra la pared. Muchas veces me he cuestionado si a ustedes les gusta Metroid, o si solamente les gusta un juego que salió hace más de 30 años, y francamente, la respuesta parece ser muy clara. Si te sientes listo para jugar Metroid Prime 4 luego de haber escuchado estas consideraciones, pues no olvides demostrar tu apoyo con una suscripción y pulgar arriba. Te lo agradecería mucho y ayudarías a que este canal siga produciendo contenido. Soy Aurora313, nos vemos en el siguiente video.